Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko pantailaren aurrean edo atzean egoteagatik y ongi etorri nire etxera. Bueno, la Diputación Foral de Álava, junto con la Red de Técnicas de Igualdad de las cuadrillas y los ayuntamientos de Álava, inmersas en esta situación de confinamiento por la situación del COVID-19, ponen en marcha Laia Praza, o Laia Plázara, hobeto esanda, basada en la necesidad de crear una plaza feminista. Una plaza donde reunirnos, juntarnos, pensarnos, sentirnos, cuidarnos, arroparnos y respondernos. Esta conferencia estaba prevista para realizarla presencialmente en junio. Iba a ser el segundo encuentro de autodefensa feminista que íbamos a realizar presencialmente, pero debido a esta situación de confinamiento, pues va a ser en este formato para mí poco usual. Por ello, estamos muy agradecidas a la cuadrilla de Ayala, que hoy nos brinda la oportunidad de realizarla a través de Laia Virtuala. Así que eskerrik asko guztioi. Recordaros que luego lo volveré a recordar al final, que tenemos un número de teléfono al que podéis escribir a través del WhatsApp para mandar vuestras reflexiones, comentarios, sugerencias y demás, que responderemos al final de la charla que voy a dar. El número de teléfono es el 600 77 1183. Y ahora me toca presentarme a mí, una cosa un poco también extraña, la autopresentación. De hecho, este espacio, que lo agradezco enormemente, no deja de ser un formato un poco narcisista, porque me estoy viendo todo el rato y la verdad espero que estéis ahí al otro lado y que luego a través de los mensajes de WhatsApp pues podamos encontrarnos de alguna manera y generar esta plaza feminista que es el propósito de esta charla. Bueno, pues en mi presentación decir que soy activista feminista, que llevo casi todo el tiempo de mi trabajo como feminista ha estado centrado en la autodefensa feminista como una de las herramientas para erradicar la violencia sexista, pero que concebimos esta herramienta dentro del resto de propuestas feministas con un objetivo final que no es otro que la erradicación del patriarcado. Aparte de la autodefensa feminista, también participo en el Centro de Documentación de las Mujeres Maite Albiz, un centro destinado a recoger la historia de las mujeres y la historia feminista para construir historia colectiva y con esa historia colectiva impactar y generar valor en la historia, en la memoria histórica, para señalar las aportaciones que se han hecho tanto desde las mujeres como desde el propio feminismo para construir un mundo de justicia social. Y fuera parte de esto, también soy fisioterapeuta de la Red Vasca de Salud, denominada Osakidetza. Y ahora ya sí, después de las diferentes agradecimientos y mi autopresentación, comentaros un poco que, como señalaba al inicio, esta charla se enmarca dentro de una charla que vamos a hacer a nivel presencial, que iba a ser una jornada de reflexión sobre, o la segunda jornada, mejor dicho, de reflexión sobre la autodefensa feminista. Así que, a pesar de que el título era la autodefensa feminista en tiempos del confinamiento o en los tiempos que corren, lo vamos a dividir como en tres apartados esta charla. Un primer apartado que tendría que ver con el análisis un poco del trabajo que hemos ido desarrollando en la cuadrilla de Ayala, que surgió en principio porque hubo una demanda de mujeres más mayores, de madres, de tías, que estaban preocupadas debido a las violaciones colectivas que se estaban visibilizando, estaban preocupadas con cómo podían transmitir el mensaje a sus hijas, qué podían hacer para que sus hijas se sintieran más seguras. Y a raíz de esa demanda surge la propuesta de poder trabajar de manera intergeneracional
tanto por un lado con las madres, las tías, las mujeres más mayores y por otro lado con las hijas, con la intención un poco de acompañarnos en esos procesos de empoderamiento a nivel intergeneracional y también de construir sororidad. Así que el primer apartado va a ser un poco el balance de este trabajo, que ha sido fundamentalmente en el curso 19 y lo que nos ha permitido el inicio del 20. El segundo apartado ya sí estará centrado en la situación actual del confinamiento, un poco de al menos una parte del análisis, ¿no?, que yo creo que hay que hacer con respecto a lo que está pasando ahora mismo en la situación de confinamiento en general para las mujeres, pero en concreto también para las mujeres víctimas de violencia machista. Y un tercer apartado que ya tiene que ver más con la parte propositiva, con las propuestas, porque tengo la sensación, no tanto en nuestros entornos, que seguimos generando plazas feministas, espacios de reflexión. De hecho, en las redes sociales hay cantidad de gente que está participando, que está subiendo artículos, reflexiones sumamente interesantes, ¿no?, para analizar y también para proponer. Pero tengo la sensación, hablando un poco con pacientes, hablando un poco con la gente de mi entorno profesional del ámbito más sanitario, e incluso también con amistades, que estamos como un poco esperando a que esto pase para volver a retomar, ¿no?, la actividad. Y me preocupa que este confinamiento pueda ser un proceso también de desmovilización social, sobre todo porque ya veníamos de un proceso de enorme movilización social, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir apostando por conseguir generar esa movilización social y a la vez estar trabajando desde ya en medidas políticas, económicas y sociales, porque no podemos esperar a salir del confinamiento, porque ahora mismo ya es necesario establecer medidas, porque ya la situación del confinamiento ha hecho que situaciones como la crisis del cuidado, que el movimiento feminista ya venía denunciando, la crisis ecológica, la precariedad laboral de las mujeres, se haga muchísimo más evidente. Entonces, es necesario ahora mismo apuntalar ya propuestas concretas sobre las que podamos trabajar e incidir. Así que comienzo con el primer apartado, que era el tema del trabajo en la cuadrilla de Ayala. Y bueno, lo primero sería hacer una breve reflexión sobre el marco conceptual en el que trabajamos en la autodefensa feminista, porque, como bien sabéis, no solo quienes conozcáis la herramienta, no solo implica poder actuar ante situaciones de violencia sexista, sino implica ver hasta qué punto nuestros esquemas mentales, nuestros esquemas emocionales, nuestra manera de estar en el mundo está determinada por la socialización de género. Es decir, implica desenmascarar tanto el patriarcado que está ahí externo como el patriarcado que puede estar a nivel más interno. Por tanto, la autodefensa feminista, o a través de ella, lo que pretendemos es generar una herramienta política que surge de la reflexión del marco conceptual del feminismo y que, a su vez, pretende ser una propuesta política. Porque se trata de aterrizar la teoría feminista en los talleres de autodefensa que hacemos y, a la vez, que los propios talleres nos sirvan de retroalimentación sobre las experiencias de vida de las mujeres que acuden a los talleres, tanto en lo que decía de cómo el patriarcado también lo tenemos internamente, como en las experiencias de violencia, las estrategias que tienen de autodefensa feminista para esas situaciones de violencia o para las situaciones de opresión o discriminación, porque tenemos que ampliar la mirada de lo que es bajo mi punto de vista, de lo que consideramos la autodefensa feminista, a una mirada mucho más amplia y que contenga todos esos elementos que tienen que ver con no solamente actuar frente a la violencia machista, sino poder conseguir ese objetivo final que decía antes, que es la erradicación del patriarcado. Dentro de este marco conceptual en el que trabajamos, es muy importante lo que estamos haciendo hoy y lo que hacemos habitualmente, que es no desligarlo del resto de procesos feministas, ¿no? Porque si bien la autodefensa feminista no es la única herramienta
en ese trabajo para erradicar el patriarcado, sí que tiene que ser una de las herramientas como del kit básico, ¿no? de empoderamiento, como tantas otras. Entonces, tenemos que articular esa propuesta con muchas estrategias que ya tenemos sobre la mesa y muy reflexionadas y muy trabajadas. Eso con respecto un poco de dónde parte el análisis de la autodefensa feminista. Si hay alguien que está conectada y no conoce el concepto de la autodefensa feminista o no ha asistido nunca a ningún taller, puede luego preguntar y ahí estaremos respondiendo. Y ahora, en concreto, para el trabajo que hemos estado desarrollando en la cuadrilla de Ayala, que surgía un poco de esta demanda, ¿no? De las madres preocupadas por las violaciones colectivas y, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces, se nos ocurrió la idea de trabajar intergeneracionalmente. Es decir, ante la demanda de las madres que también expresaban que no querían transmitir el terror sexual a sus hijas, pero que a la vez estaban viendo cómo la normatividad de género les atravesaba a sus hijas. Ante esta demanda, pensamos que era interesante también ese trabajo intergeneracional, ver un poco qué les pasaba a las mujeres jóvenes de la cuadrilla de Ayala con respecto al terror sexual, cómo se autopercibían a sí mismas, con los niveles de empoderamiento que ellas mismas se autorreferenciaban, y también ven un poco de dónde partían esos mensajes de terror sexual. Y la verdad es que ha sido un trabajo bien interesante, y la intención era hacer una puesta en común en esta charla, que lo haremos de alguna manera, ¿no? Entonces, yo os voy a explicar, os voy a contar cómo fue el trabajo y qué reflexiones a mí me resuenan más. Seguramente igual a otras les resuenan otras reflexiones. Entonces, bueno, pues ahí compartimos. Entonces, por un lado, las madres decían, vale, no queremos generar terror sexual, porque previamente a los talleres hicimos charlas para reflexionar conjuntamente. No queremos trasladar el terror sexual. Entendemos que la autodefensa feminista no es defensa personal, que está muy bien, pero el trabajo que queremos hacer es impregnar a nuestras hijas de feminismo, de formación en feminismo, para que tengan las herramientas para luego hacer ese proceso de empoderamiento, de soberanía, de permitirse poner límites. Pero a la vez, esas madres que decían todo eso también estaban preocupadas con cómo generar esa alerta feminista. Entonces, es muy importante, y yo creo que es una de las cosas sobre las que tenemos que pensar, que es cómo generar una alerta feminista. Porque es verdad que la violencia machista no se ha ido con el confinamiento. La violencia machista, y estamos viendo muchos ejemplos ya que se están visibilizando, ¿no? Ayer surgía la denuncia de una violación de una mujer en Munguía, y hemos visto otra mujer agredida en Trapagarán, otra mujer asesinada en Iparralde. Es decir, estamos visibilizando ya situaciones de violencia que las mujeres están denunciando, pero es verdad que hay una gran parte de lo que está pasando que no sabemos cómo se está produciendo, precisamente porque una de las características de la violencia machista es que muchas veces estaba confinada al espacio de la casa. Pero bueno, ahí entraremos luego en el tema de abordar en este momento concreto cuál es el contexto, ¿no?, en el que se está produciendo esa violencia machista. Retomando el tema de los talleres que dimos en la cuadrilla de Ayala, una de las cosas que algunas mujeres transmitían en los talleres y en las charlas es la idea de, es que yo soy muy médica, y a mí me parece muy importante el tema de que la autodefensa feminista se convierte en herramienta política en la medida que también colectivizamos esa emoción que tiene que ver con el miedo que sentimos muchas mujeres, pero no simplemente porque somos mujeres, sino porque somos mujeres en una sociedad patriarcal. Entonces, cuando colectivizamos ese miedo, somos capaces de articular propuestas que se convierten realmente en un trabajo político, en la medida que reflexionamos sobre cuestiones que tienen que ver con cómo se distribuye el espacio público, que tienen que ver con los espacios de ocio, con la noche, con la ocupación de la calle, que tiene que ver cómo me percibo a mí misma en mi capacidad para tomar decisiones, para viajar yo conmigo misma, cómo me percibo para estar en cualquier espacio yo conmigo misma y sentirme segura. Entonces, toda esa parte
que tiene que ver con cómo expresamos la propuesta hacia afuera, es muy importante cuando colectivizamos esa emoción como es el miedo. Y otra parte que nos sirve en ese colectivizar, que tiene que ver directamente con el impacto que el terror sexual tiene en cada una de nosotras, que tiene que ver con esa autopercepción, ¿no? Que nos puede llevar a pensar que yo soy muy médica o que nos puede pensar o llevar a pensar que es una cuestión mía, individual. Entonces, esa es una parte de la fuerza cuando hablamos de la importancia de colectivizar las emociones y a partir de esa colectivización conseguir que se conviertan en una propuesta política. Y también nos servía este ejercicio para identificar en las mujeres jóvenes sus niveles de autopercepción, pero también de dónde procedían los mensajes con respecto al terror sexual. Y ellas señalaban que muchas veces los mensajes de transmisión de ese terror sexual, quiero también señalar para quien no esté habituada en el tema del terror sexual, que no es lo mismo una alerta feminista concreta a lo que nos está pasando, que nos sirve para interpretar la realidad, para identificar cuáles son las normativas de género, para identificar todos los ejercicios de violencia, no solamente las formas extremas. Que el terror sexual está vinculado con esa idea de las formas más extremas de violencia que muchas veces aparecen en los medios de comunicación, donde no aparecen otras formas de violencia y donde además no aparece lo que las mujeres ya estamos haciendo para no solamente hacer prevención con respecto a la violencia, sino para actuar directamente en situaciones de violencia material. Además, solo nos hablan de esa violencia material y de manera muy aislada, ¿no? Parece que son casos aislados, ¿no? De alguna violación colectiva, de alguno que... Y, eso no es así. Sabemos, como bien expresaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, que es un problema estructural. Y no solamente la ministra. Lo digo porque luego hablaré de ella, ¿no? En relación a las críticas que ha recibido por no ser cívica, educada y una señora educada que les ha faltado casi decir que mejor si se hubiera estado calladita. Y todo por decir con vehemencia un análisis feminista que llevamos denunciando desde las organizaciones feministas toda la vida, ¿no? Que el problema de la violencia no es un problema de caso aislado, es un problema estructural, que el problema de la desigualdad no es un problema individual, que el problema de la precariedad de las mujeres no es un problema de algunas mujeres, es un problema estructural y que, por tanto, requiere de medidas a nivel estructural. Entonces, volviendo a que ya he dicho lo que iba a decir antes, así que ahora vuelvo al tema de los mensajes, de dónde provenían, y las mujeres jóvenes señalaban fundamentalmente los medios de comunicación, también las redes sociales, y luego señalaban la familia como el entorno donde se transmitían esos mensajes de terror sexual. Entonces, nos parecía muy interesante lo que las mujeres jóvenes nos transmitían, porque eso nos servía también para identificar de dónde estaban llegando esos altavoces, ¿no? Que reproducían ese terror sexual. Y nos permitía también reflexionar sobre la necesidad que muchas veces hemos señalado, ¿no? De trabajar transversalmente, de trabajar intergeneracionalmente, porque es verdad que muchas mujeres y una gran parte de la sociedad tiene una enorme sensibilización social gracias a las luchas feministas de décadas y décadas, pero es verdad que a veces nos falta formación. Tenemos información, pero nos falta formación en feminismo y es muy difícil realmente trabajar en igualdad en nuestras casas, en las escuelas, en los barrios, en todos nuestros entornos, si no tenemos formación en feminismo. Por eso nos parecía interesante trabajar con las madres y además es que salía como demanda también de las mujeres jóvenes, ¿no? Había mujeres jóvenes que nos decían que las que tenían que hacer los talleres de autodefensa feminista eran sus madres y había madres que nos señalaban que las que tenían que hacer los talleres eran las mujeres jóvenes, no solamente por el tema de darles estrategias, ¿no? Para actuar en esta situación de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, sino también porque estaban realmente preocupadas por cómo les estaba atravesando la normatividad de género, no solamente en las cuestiones estéticas, sino fundamentalmente en la construcción de la subjetividad femenina, en el vínculo afectivo obligatorio, en el amor romántico, en la idea de ser a través del otro, ¿no? Entonces, era interesante ver cómo tanto por un lado las hijas como por otro lado las madres decían
que tanto unas como otras tenían que hacer el taller. Con lo cual, bueno, pues la conclusión era interesante y refuerza esa idea que señalaba anteriormente de que tenemos que trabajar de manera transversal, intergeneracionalmente, si queremos realmente educar en igualdad. Y educar en igualdad y tener prácticas de igualdad en nuestro cotidiano. Esto es como el tema de no esperar a salir de esta emergencia, que ahora parece que la han cambiado o la vamos a cambiar por lo menos en el País Vasco a vigilancia sanitaria. No hay que esperar para trabajar en igualdad. El momento de trabajar es ya, ¿no? No hay que esperar que las futuras generaciones se formen en igualdad. No hay que esperar a que tengan una formación en teoría feminista. Nos tenemos que formar el conjunto de la sociedad en teoría feminista. Analizando un poquito qué es lo que nos decían las madres con respecto a la normatividad de género y sobre todo esa subjetividad femenina en relación a la afectividad y a cómo se vivía el tema del amor y la brutalidad de ese amor romántico, surgían o me surgen a mí varias reflexiones. Una, que las y los adolescentes no son seres de otras galaxias. Es decir, conviven con nosotras, con nuestros entornos y son socializadas en esos entornos. Sabemos que el arquetipo de género se refuerza a los 4 años. Ya está construido a los 4 años. A los 4 años las niñas saben que valen socialmente menos que los niños. Saben que son unas nenazas. Por lo tanto, la pregunta o la mirada se nos vuelve otra vez hacia nosotras y hacia nuestros entornos. ¿Qué les estamos transmitiendo? ¿Qué modelos, qué referentes estamos generando para realmente poder ser y estar de otra manera en el mundo? El análisis un poco de lo que decían unas y otras con respecto a las unas y a las otras estaba ahí. Hay otro elemento también muy importante, que es la autopercepción que tenían las mujeres jóvenes con respecto a la sexualidad o con respecto a su cuerpo, y luego el ejercicio efectivo de esa soberanía sobre el cuerpo y la sexualidad, que es algo que surge habitualmente en los talleres con adolescentes, ¿no? Cuando preguntamos, vale, imagina que estás con un chico que te gusta mucho y comienza a besarte, pero no te gusta. ¿Qué haces? Y era curioso porque las mujeres jóvenes que se autopercibían más empoderadas, muchas de ellas ponían cara de... Y esto es lo que está detrás muchas veces de esa normatividad de género, de esa construcción, de esa producción del deseo, que es una forma bestial y perfecta de ejercer el control. Cuando te producen el deseo de ser alteridad, de estar en función del otro, de que tu vida tiene que girar en torno a los deseos del otro, ya está. Además, puedes pensar que eso lo haces por una elección libre y entonces el engaño es perfecto. Entonces, muchas mujeres jóvenes que se habían autopercibido inicialmente como muy empoderadas, que lo tenían todo muy claro, luego cuando hacíamos esta pregunta decían, claro, pero es que me gusta mucho. Y yo les decía, ya, pero no te gusta lo que te hace. Entonces, ¿cuándo ponemos el límite? Esto es un poco la historia que ocurre en los malos tratos. En algunas percepciones de algunas mujeres, no voy a decir que ocurre siempre, pero algunas mujeres lo que perciben es eso, ¿no? Con respecto a sus parejas, que es, él me gusta, pero no me gusta lo que me hace. Por lo tanto, esa es parte también del problema, ¿no? Que esperas a que él cambie lo que está haciendo, porque tenemos a veces una imagen idealizada y luego tenemos también que retomar esa capacidad de soberanía, ¿no? De poner límite, de centrar el deseo también en mí misma, de decir, vale, ¿yo qué quiero? Y por tanto, lo que yo quiero y sobre todo lo que no me gusta, se tiene que respetar. Y para que se respete, tengo que ser capaz de expresarlo. Y para poder expresarlo, además, la otra persona me tiene que escuchar desde una escucha activa y decidir abiertamente que lo respeta. Que no hay que consentir, que es que hay que consensuar, que hay que negociar en la sexualidad. Y aprender a negociar también es un proceso de empoderamiento, que es necesario trabajarlo. Y hay
quiero señalar también un elemento que me parecía muy interesante, porque la relación madres e hijas sabemos que no es fácil. Lo digo por propia experiencia, ¿no? Imagino que las que estáis ahí también tenéis vuestra experiencia. Si a alguien le resulta muy fácil, que nos lo cuente y que nos diga cómo. Pero bueno, en general la relación madre-hijas no suele ser fácil. Pero sí que es verdad que cuando las interrogábamos, por ejemplo, si sufrían violencia o supieran de alguna mujer de su entorno que sufrían violencia, ¿qué harían? Muchas de ellas dirían que buscarían ayuda y que el referente de ayuda sería fundamentalmente su madre o una profesora. Es decir, los referentes de ayuda con respecto a la violencia, las mujeres jóvenes los siguen situando en sus madres o en otras mujeres que les sirven de referencia. Y también interesante en ese proceso de acompañamiento, de sororidad, que las madres, tías o mujeres más mayores estaban preocupadas, pero también estaban dispuestas a acompañar el proyecto vital, acompañar y apoyar el proyecto vital de sus hijas, ¿no? Entonces, digo también como elementos esperanzadores, ¿no? Que tanto unas como otras se autoperciben, ¿no? Y perciben a la otra como personas de referencia y personas de acompañamiento. Bueno, eso con respecto al primer apartado, que era un poco ver qué había pasado en la cuadrilla de Ayala, cómo habíamos trabajado y algunas de las conclusiones. Y luego, si estáis ahí al otro lado, las que habéis participado en el proyecto y queréis compartirnos algo más, pues fenomenal. Y ahora entro directamente al tema del confinamiento y la situación que se está viviendo. Y como decía antes, es una situación de emergencia, que es difícil vivirla como emergencia cuando ya llevamos más de 2 meses en esta situación y porque además no es una situación puntual. Es verdad que la crisis sociosanitaria sí que es puntual debido al COVID-19, pero esta situación de emergencia venía sobrevenida a otras crisis, como ya habíamos denunciado también desde el movimiento feminista, sobre todo a la crisis de cuidados y a la crisis ecológica. Pues bien, en esta situación si alguien tenía dudas, una de las cosas que se ha puesto sobre la mesa es la importancia de los cuidados y otra que los seres humanos somos radicalmente vulnerables y que necesitamos de los otros y de las otras y necesitamos el mantenimiento de los ecosistemas. Porque una de las cosas que prácticamente ya no está en duda por la comunidad científica es que una de las causas del COVID-19 es, sin lugar a dudas, el cambio climático vinculado especialmente con la ganadería intensiva. Entonces, bueno, esta situación de emergencia sociosanitaria ha conllevado muchas cosas, entre ellas que el tema de cuidados, no solamente con los niños y las niñas, sino hay un elemento del que muy poca gente está hablando, que es el tema de los centros de día, con todas las personas con necesidades especiales que están ahora mismo confinadas en su casa y para las cuales nadie ha previsto a nivel institucional un apoyo, porque se ha pensado que ya que estamos todas confinadas en casa, la conciliación ya está hecha. Entonces, aquí tenemos uno de los debates de fondo tiene que ser si queremos conciliar o queremos corresponsabilidad. Porque de alguna manera, cuando hablamos de conciliación, implica casi como esa resolución que requiere de un poquito de acción social, de un poquito de acción en el ámbito laboral, pero que fundamentalmente es ver cómo tú te resuelves todo el tema de cuidados. Sin embargo, cuando hablamos de corresponsabilidad, esto implica al conjunto de la sociedad, que tenemos una responsabilidad social en el tema de la tarea de cuidados y cómo se permite que haya realmente una solución pública a toda la complejidad que representa el tema de cuidados, que como hemos visto, pues supone a muchísima gente que tiene que estar ahí detrás, que fijaros, en los cálculos dicen que la mayoría de las personas que estamos relacionadas con los servicios, y yo creo que, bueno, cualquiera que trabaje tanto en el ámbito sanitario, educativo o vaya a un supermercado, o haya tenido a una persona en una residencia o haya acudido a los centros de día
o asistencia social o a trabajo social, mejor dicho, perdón, puede ver claramente que el rostro que tiene enfrente es una mujer. De hecho, se calcula que el 70% de las profesionales que en este momento estamos trabajando en esos servicios que se han denominado como esenciales, el 70% somos mujeres. Entonces, estamos ante una crisis de cuidado donde no se ha puesto sobre la mesa el tema de la necesidad de la corresponsabilidad. Se ha dado por supuesto que una se lo hace, se lo come y se lo guisa en su casa, que es posible el teletrabajo conciliando con los niños y las niñas en casa, con personas con necesidades especiales en casa, que es posible salir a trabajar si eres familia monomarental a tu puesto de trabajo, a tu supermercado, al hospital, a cualquier espacio en el que tengas que estar, porque además eres una heroína, que también es muy preocupante todo el lenguaje que se ha articulado en torno al tema del confinamiento, que tiene que ver con un lenguaje y un discurso bélico, con un discurso de esa autoridad uniformada, que las hemos visto también en las ruedas de prensa, con esa idea construida del héroe o la heroína que está al frente y que no tiene necesidades emocionales, que no tiene necesidades materiales, que tiene, no sé, un don sobrenatural que le lleva a tener una entrega y un sacrificio hacia los demás, olvidándose de sí misma, que recuerda mucho al relato patriarcal. Entonces, a mí me preocupa parte del relato que se está construyendo en torno al belicismo y en torno a la idea de la heroína sin ninguna necesidad especial. Por tanto, ¿para qué pensar en cuidados? Porque esa heroína es capaz de trabajar 10 horas al día. Ella misma no tiene necesidades de ningún tipo, puede estar con la EPI todo el día y no tiene la regla, no se mea, no tiene ninguna necesidad fisiológica y además no tiene ninguna necesidad de cuidados que atender en su casa. Eso en cuanto al discurso o al relato, ¿no?, que se está haciendo, que a mí me parece muy importante que tengamos la capacidad de construir el relato en este momento, para que no siga siendo ese relato bélico o como señalaba, el de la heroína. Por otro lado, todo el relato que tiene que ver con patologizar a la gente. Todo el rato nos están diciendo, se nos viene una encima que pa' qué, el personal sanitario estamos con estrés postraumático, con casos de depresión grave. Todo el rato, en vez de decirnos, bueno, este es el análisis de la situación y ahora, ¿qué podemos hacer? Nos están desagenciando, nos están quitando el poder que tenemos para actuar, en la medida que están patologizando lo que estamos sintiendo, que curiosamente éramos heroínas y no teníamos necesidades, ahora resulta que sí, pero bueno, están patologizando esas emociones y sin hacer una descripción más allá del hecho en sí mismo. Es decir, sin decirnos, esto es parte de lo que está pasando y podemos articular estas medidas y podemos hacer todo esto para que esto que está pasando lo podamos gestionar. Y efectivamente luego habrá gente que tenga problemas psicológicos que igual requieran de terapia. Pero es como que nos ponen en terapia ya al conjunto de la sociedad y nos ponen ya en una entidad clínica, de la que además parece que no podemos tener ninguna capacidad de respuesta. Entonces, en el discurso a nivel mediático se están dando, a nivel mediático y también a nivel institucional, se están dando esos dos discursos que a mí me parecen muy preocupantes, porque fundamentalmente porque nos devuelven a la idea de lo bélico, de la autoridad, de lo represivo, de lo abusivo, nos devuelven a la idea del relato de la heroína y también a la patologización. Con lo cual se nos viene una que va a ser terrible, pero esto es lo que hay. Y entonces, bueno, pues vamos a entrar en una crisis de la que no vamos a salir en años y ya el Banco Central empieza a decir qué es lo que hay que hacer, pero siempre en contención. Entonces, yo creo que es el momento también de expresar, ¿no?, en este confinamiento, que no es el momento de la contención en lo público. Lo hemos visto, lo público es lo que nos salva. Las residencias no pueden ser un negocio, no pueden estar privatizadas como la sanidad. No puede ser privada. Necesitamos un sistema público fuerte y potente que ha recibido el aplauso mayoritario de las 8 de la tarde, ¿no? Hemos hecho
todo un aplauso colectivo a las cuidadoras y ahora necesitamos que ese aplauso se convierta en una capacidad de movilizar y de articular esa propuesta política de defensa de lo público. Y lo que ha puesto en evidencia este confinamiento ha sido el tema de las residencias, que, como bien decía, no pueden ser un lugar de despojo o de abandono, sino que tiene que ser un lugar público de cuidados y de vida, de cuidados y de vida. Por otro lado, todo el tema de cómo nos corresponsabilizamos del tema de cuidados con las personas que tienen necesidades especiales y que ahora están a cargo de las familias nuevamente y que al menos que en lo que yo he leído, en lo que yo he visto, nadie está articulando ahí ninguna propuesta. Todo el tema del engaño del teletrabajo, que es teletrabaja, pero ocúpate además de niños y niñas, que además no es lo mismo en una situación de confinamiento, aquellas casas que tienen recursos tecnológicos, aquellas madres, padres, progenitores o familia en extenso que tienen habilidades lingüísticas, aquellas que tienen habilidades para acompañar esos procesos que no requieren solamente de solucionar necesidades básicas de los niños y niñas, sino también las formativas. Ahora se ha dejado en las familias parte de ese proceso, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en este confinamiento que van a suponer una brecha para niños y niñas en cuanto a su formación a todos los niveles, porque no tengan acceso a un espacio con personas que les puedan acompañar adecuadamente, ni con medios tecnológicos, ni con, como decía antes, ni con recursos lingüísticos. Por tanto, este confinamiento nos genera o nos hace visibilizar muchas realidades diferentes que tienen que ver con las situaciones reales que estaban ahí, pero que en una situación de crisis, como bien sabemos, pues se hacen más evidentes. Eso en cuanto a lo general que podríamos decir del confinamiento. Pero ahora voy a entrar en concreto con lo que está pasando con las mujeres víctimas de violencia machista o lo que creemos que puede estar pasando. Porque, como bien señalaba, la violencia machista ya se ejerce en confinamiento en muchos de los casos. Es decir, muchos de los maltratadores, de los agresores, de los violadores, no lo hacen directamente en el espacio público, lo hacen en el espacio confinado de las casas. Por lo tanto, esta es una situación ideal para los hombres maltratadores y para los agresores. Entonces, en esta situación de confinamiento se suma el aislamiento sobre aislamiento de las mujeres víctimas de violencia machista. Porque algo tan sencillo como poder acceder al recurso de realizar una llamada puede que no lo puedan realizar. Entonces, por un lado, situaciones que se vuelven todavía de mayor riesgo vital, en la medida que dentro de las unidades de convivencia se pueden estar aumentando las tensiones a nivel relacional y donde puede haber una imposición de mayor control por parte de los maltratadores. Y, por otro lado, de un mayor aislamiento de las mujeres víctimas de violencia al no poder acceder ni siquiera a realizar una llamada o a su red habitual de apoyo a través de las asociaciones de mujeres víctimas sobrevivientes de violencia machista, a los recursos familiares y afectivos o incluso a los recursos institucionales, porque algunos de ellos, como los juzgados, se han parado. Por lo menos inicialmente, no había ni siquiera mucha información con el tema de las custodias compartidas, cómo realizarlas, cómo hacerlas, y eso, unido al parón a nivel judicial, ha hecho que muchas mujeres en esta situación, a pesar de detectar que esa quizás pueda ser la parte positiva, en la medida que ha aumentado las horas de convivencia, también es verdad que muchas mujeres, y lo estamos viendo porque aún se han disminuido las denuncias, pero por otra parte se han duplicado las llamadas pidiendo información. Por lo tanto, puede ser que mujeres víctimas de violencia machista
en esta situación de confinamiento hayan detectado más fácilmente la violencia en la medida que están sometidas las 24 horas del día a las propias situaciones de violencia, y que situaciones que tenían normalizadas pues ahora se hayan desenmascarado de alguna manera de una manera más clara como situaciones de violencia machista. Ahí decíamos y señalábamos la importancia de construir redes, visibilizar en nuestros balcones, terrazas, en todos los espacios nuestro apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista. Si conocíamos o conocemos a mujeres en nuestros entornos que puedan ser víctimas de violencia machista, estar con ellas, mandarles mensajes, preguntarles, quizás no directamente por aquello de que puede que no tengan un acceso controlado al móvil, pero sí establecer en clave de clave, de contraseña, o bien de directamente decirles simplemente cómo estás, me apetece escucharte, me apetece oírte, hacemos una videollamada, me mandas un WhatsApp, lo que sea una forma de que esas mujeres no vivan un mayor aislamiento social que les lleve todavía a pensar que las posibilidades de solucionar la situación de violencia están mucho más lejos que antes del confinamiento. También las niñas y niños que estén en situaciones de violencia o en situaciones de abuso, porque, claro, el confinamiento lo que produce también es que todos esos violadores y abusadores tengan carta blanca para ejercer el abuso, ¿no? Entonces decíamos que era muy importante si conocemos o sabemos de niños o niñas en nuestro entorno, o si yo como madre que estoy conviviendo con esa niña sé que puede estar sufriendo violencia, pues que esté a su lado, que le sirva, como decíamos, ¿no? de elemento de confianza, de referente, de apoyo, tener un espacio seguro al que poder acudir, poder contar con esa red, aunque sea con las mujeres sobrevivientes de violencia, llamar a los recursos institucionales, que si antes del confinamiento ya estaban desbordados, porque es verdad que muchas mujeres profesionales que están trabajando en violencia lo hacen sin los recursos adecuados, ¿no? Y en esta situación de confinamiento estamos viendo que eso no ha aumentado los recursos, ¿no? Para las mujeres víctimas de violencia machista. Entonces, si no aumentan los recursos, pero aumenta la demanda, ahí lo que vamos a tener es una sobrecarga en la demanda de las profesionales y las trabajadoras. Entonces, seguir insistiendo en la necesidad de que los servicios institucionales de atención a las víctimas de la violencia machista tienen que estar, tienen que hacer, y que están, que de hecho están, pero lo que digo es que hay que reforzarlos, porque ya antes del confinamiento estaban en muchos casos desbordados. Y luego no me quiero olvidar tampoco de las mujeres que están en situación de precariedad, bien porque han perdido el empleo, bien porque han entrado en ERTE, o bien porque ya tenían situaciones de vida precaria, ¿no? Con lo cual, o bien porque son mujeres que viven en campamentos de refugiadas, que están en situación de hacinamiento, que están huyendo, ¿no? de las crisis ecológicas, de las guerras, del extractivismo que se está viviendo en muchos países, y que están en una situación en este momento como en el limbo, ¿no? Pero hacinadas ahí en los campamentos de refugiadas. Y por último, pero no menos importante, las mujeres víctimas de trata, que en este momento están viendo cómo sus deudas con los proxenetas, sus deudas con los traficantes de personas están en aumento. Y además desconocemos, no sabemos cuántas mujeres están en esta situación de trata y pueden estar realmente en una situación de extrema vulnerabilidad en este confinamiento. Bueno, eso un poco a grosso modo con respecto a la situación actual de confinamiento. Seguramente me faltan más miradas, seguramente podríamos decir más cosas con respecto al confinamiento, pero como ya llevo casi 45 minutos, quisiera entrar un poco en las propuestas, ¿no? Por aquello que decía de que este es un momento para ilusionar. Ya sé que es difícil, hablar de ilusión en un momento de tanto duelo no realizado, ¿no? De un momento en el que se han producido
tantas muertes, en el que tantas personas tienen situaciones absolutamente de precariedad, que no saben si van a poder comer o no van a poder comer mañana, mujeres que viven aterrorizadas porque estén en una situación de confinamiento junto al maltratador, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que pese a toda esa crudeza, pese a todo ese diagnóstico de crudeza, lo que tenemos que tener es capacidad de trasladar propuestas. En lo macropolítico lo tenemos bastante claro, ¿no? Todo el tema de la justicia social, la necesidad de lo público, de la redistribución. Eso en macropolítica. Pero en lo micro tenemos que ser capaces de... Porque yo estoy escuchando ahora a pacientes, a profesionales, que dicen, es que la gente es lo peor, que yo creo que el desvincularnos de la gente no es nada saludable. Tenemos que seguir insistiendo en que somos gente, en que nosotras somos gente y que desde ahí tenemos que pensar en el cotidiano, cada día, cuál es la propuesta, cuál es la práctica, cuál es el cambio que cada persona podemos introducir en nuestras vidas, en todos esos ámbitos que señalaba antes de lo que es la autodefensa feminista en un sentido amplio, que tiene que incorporar el trabajo de la memoria colectiva, que tiene que incorporar la soberanía alimentaria, que tiene que trabajar contra la crisis ecológica, y eso supone mirar cómo consumimos, reducir el consumo. Hay propuestas que necesitan inmediatamente de lo colectivo, como pueden ser en lo que planteaba con el consumo, ¿no? Yo creo que las redes de consumo local han sido una demostración de que es posible consumir de otra manera. La FAO señala que cada alimento que nos llega a Europa más o menos recorre entre 1.200 a 4.000 kilómetros antes de llegar a nuestra cesta. Esto es inviable. Necesitamos contar con la producción local, pero para contar con la producción local tenemos que consumir localmente. ¿Y eso qué implica? Que posiblemente para muchas familias o para muchas unidades de convivencia sea muy difícil comprar productos ecológicos si no se hace en red, porque les resulten excesivamente caras o caros. Entonces, muy importante las redes locales de consumo que nos permiten asegurar la producción local y que nos permiten acceder al producto local de temporada de una manera asequible y además como propuesta nuevamente política. Entonces, en este repensarnos desde las propuestas ecofeministas y de pensarnos también bajando o aterrizando toda esa parte que decíamos de la micropolítica, de qué puedo hacer yo en mi cotidiano, ¿no? Hay una parte que trabajamos mucho en los talleres de autodefensa feminista que tiene que ver con el bienestar emocional y que tiene que ver con cómo desmontamos esos mapas emocionales en los que de alguna manera nos ha cosido el patriarcado en nuestras cabezas, ¿no? Desmontando esa idea del vínculo afectivo obligatorio, de que soy de alguna manera la guardiana de las emociones ajenas, que mi bienestar está en función de que los demás estén bien, aunque sea olvidándome de mi propio bienestar, que está en relación, ¿no? con dos elementos que son muy peligrosos. Uno, el concepto de amor incondicional, y otro, la idea del instinto maternal que nos lleva a cuidar a los demás olvidándonos de nosotras mismas, ¿no? Y que cuando una se cuida a sí misma se siente un poco desnaturalizada, claro, porque no estás cumpliendo con eso que marca la norma que han construido como natural y que de natural no tiene nada. También en relación con el tema de los cuidados y en lo micro, antes de intentar hacer una ayuda a alguien, debemos de preguntarle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo aportarte? ¿No? Porque muchas veces nos responsabilizamos de las vidas ajenas sin preguntar realmente el otro o la otra qué me está demandando. Y desde ahí a veces, de alguna manera, imponemos, ¿no? el cómo tendría que ser las otras vidas o no dejamos que las otras personas asuman esa parte de responsabilidad que en función de las edades será una u otra, ¿verdad? Pero no dejamos que asuman esa parte de responsabilidad que es fundamental para construir otro mundo, que cada persona nos hagamos responsable. Por eso decía que es muy importante trasladar propuestas concretas también en lo micro de yo qué puedo hacer, yo, mi entorno, mi asociación, mi barrio, porque es verdad
que todas las propuestas con el tema de cuidados que han surgido desde la solidaridad vecinal eran imprescindibles y son imprescindibles en este momento, pero no tenemos que dejar de apuntalar que esto se tiene que solucionar desde lo público también, que tiene que haber medidas a nivel público para asegurar que cuando salgamos a esa supuesta nueva normalidad, la prioridad no va a ser la contención del gasto público, no va a ser el recorte en lo público, sino que va a ser la redistribución de la riqueza. Y voy a poner ahora quizás más en lo macro, pero que tiene que ver en relación también con lo micro, vamos a ir relacionando en las propuestas, que tiene que ver con datos concretos, ¿no? De cuando se nos dice, por ejemplo, que no hay dinero. Bueno, pues recientemente 9 organizaciones antimilitaristas señalaban la necesidad de exigir el desarme de las naciones y señalaban que el Estado español gasta 200.000 millones anuales, 200.000 millones anuales en gastos militares. Esto supone 54 millones al día. 54 millones de euros al día en gastos militares, que traducido al entorno sanitario, estas organizaciones señalaban que supondría diariamente esos 54 millones, sería como construir unos 10 centros de salud de tamaño medio. Entonces, el tema no está en tanto si hay dinero o no hay dinero, sino en qué se está gastando el dinero. Y ahí tenemos que decir también otra parte. Desde esta república feminista que queremos construir, al menos yo me sitúo desde ahí, ¿cuánto nos cuesta la monarquía española? Bueno, pues la monarquía española solamente en lo que es el gasto de la Casa Real en sueldos, pues son 7,8 millones de euros. O también podemos decir cuánto nos cuesta la Iglesia Católica, que, por cierto, hay que recordar que los obispos se opusieron al tema de la renta básica universal. Yo creo que la Iglesia Católica debería de dar respuestas a sus fieles de muchas cosas, pero una de las cosas que tiene que hacer el Estado es dejar de subvencionar a la Iglesia Católica, que nos cuesta anualmente 11.000 millones de euros. Y eso solo en subvenciones directas y exenciones de impuestos. Eso traducido a cada persona, a cada ciudadana, supone 240 euros anuales de nuestros bolsillos que en vez de destinarse a lo público, en vez de destinarse a sostener toda la red de cuidados, pues se destina a la Iglesia Católica. Entonces yo creo que tenemos ya el análisis del contexto. Tenemos ya pensadas las propuestas políticas. Nos falta quizás articular un poco más esas propuestas políticas y sobre todo conseguir esa gran base social, ¿no? Donde cada persona se vea implicada en que es posible hacer ese cambio. Porque antes decía con el tema de la patologización en la que nos están llevando, con el relato que se está haciendo, de la descripción de lo que está pasando y de lo que nos va a pasar, que de alguna manera nos están quitando el poder para actuar. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es conseguir volver a recuperar ese poder para actuar, ese cambio también a nivel cognitivo. Quienes me conocéis sabéis que, aparte de la autodefensa feminista, me entusiasma el campo de la neurología y sabemos que en el campo de la neurología, que cuando alguien no vislumbra posibilidades para actuar, es más fácil que aparezca de la neurología y de la psiconeurología, que aparezca la sensación de pánico o de terror que nos lleva a la inacción. Entonces, por eso yo creo que tenemos que dar ejemplos concretos, tenemos que hacer mucha pedagogía social y con esos ejemplos concretos de, vale, ¿tú qué puedes hacer? En mi barrio, ¿qué podemos hacer? Cada asociación, ¿qué podemos hacer? Desde las redes de sororidad feminista, que yo creo que es muy importante rebajar a veces la tensión en el discurso, ¿no? Las formas de establecer el discurso, entendiendo que necesitamos hacer alianzas porque tenemos muchos lugares en común y que ese establecimiento de alianzas desde la sororidad no es necesario que sea desde que seamos amigas o desde la misma corriente ideológica, sino que establezcamos que realmente tenemos lugares comunes, ¿no? Estrategias con capacidad de ser articuladas políticamente para hacer esa transformación social. Pero, como decía antes, aparte de lo organizativo, necesitamos en lo micro que la gente, las personas, nos sintamos parte,
que dejemos de patologizar a las personas y que nos creamos realmente que tenemos posibilidades de acción, ¿no? Entonces, en esa parte cognitiva, ¿no?, que señalaba antes de cómo muchas veces no hay una correlación entre mi autopercepción y mi ejercicio práctico, yo nos convoco a todas, ¿no? A todas las personas a que hagamos ese ejercicio, ¿no?, de vernos con posibilidades de hacer en el consumo, que nos veamos con posibilidades de hacer en la corresponsabilidad de cuidados, que nos veamos con posibilidades de hacer en el transporte público, en el uso de la bicicleta, en el tema de caminar, que seamos capaces de generar redes de solidaridad, pero que sean absolutamente radicales. Necesitamos ser parte, vernos como esa parte que podemos y queremos transformar el mundo, porque es posible, pero para ello es necesario que desde ya estemos trabajando en esas propuestas. Y aquí doy paso ya al debate. Espero que haya aportado cosas que nos sirvan para el debate. Y nada, es que ricasco por estar ahí al otro lado. Y ahora os escucho a vosotras, aunque sea a través del WhatsApp. Estoy leyendo las preguntas que me van a mandar. Voy a aprovechar en este momento para beber un poco de la infusión que tenía preparada. Me mandan un mensaje que tiene que ver con el mensaje de quédate en casa, ¿no? Y que de alguna manera ha olvidado que el espacio de la casa para muchas mujeres es un espacio no de seguridad, sino un espacio de confinamiento machista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un espacio de confinamiento de violencia. Yo creo que, claro, esto tiene que ver con quién se piensa cuando se lanzan los mensajes. Entonces, se supone que tenemos familias ideales y de ahí, por cierto, añado una propuesta que me he dejado, porque claro, esto de estar mirándome yo a la pantalla hace que hayan cosas que había escrito y que se han quedado por ahí, pero la traslado porque me parece interesante con respecto a los afectos y a las familias y demás, que surgía en otras propuestas de colectivos que lo hemos trabajado en la autodefensa feminista en el grupo estable de Vitoria, que tiene que ver con la idea de vinculograma, que pone un poco patas arriba de cómo construimos los modelos, ¿no?, de familia, porque para muchas de nosotras nuestra familia, nuestra red de afecto, nuestra red de seguridad no se establece con lazos de consanguinidad ni con esas familias nucleares matrimoniales, sino que se establecen con otros vínculos afectivos, con otras personas con las que establecemos esos vínculos afectivos y surgía el término de vinculograma, ¿no? Entonces, eso como un aporte más ahí para cómo construir de manera diferente, ¿no? Y detrás de ello, además, está todo el tema de cómo construimos relaciones afectivas, romper con esa idea de que los afectos están vinculados con la familia, romper con la idea de los vínculos con la etiqueta también, ¿no? Que un vínculo afectivo no tiene nada que ver con la etiqueta. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que, y además inicialmente nos ha pillado todo el mundo un poco sin saber muy bien cómo actuar, como es propio de una pandemia, quiero decir que es una situación sobrevenida, pero es verdad que la violencia machista no es sobrevenida, ya estaba. Entonces, yo creo que ha faltado realmente capacidad, ¿no?, a nivel institucional para mandar mensajes a las mujeres víctimas de violencia machista y para que la sociedad también fuéramos conscientes de que para muchas personas el confinamiento y especialmente para muchas mujeres y niñas o mujeres en situación de trata, el confinamiento no era para nada un espacio seguro, que lo de quédate en casa y sé feliz no era verdad. Así que pues totalmente de acuerdo en que realmente no se ha sabido articular ahí el mensaje de una manera que pudiese poner en evidencia todas las realidades. Uy, que hay más mensajes y no los habéis visto.
Pero podría sacar. Me preguntan que he dicho que he hablado por encima que la autodefensa feminista no es defensa personal y que lo explicase un poco. Bueno, el tema de la autodefensa feminista, como bien decía, es una propuesta que surge del propio movimiento feminista, ¿no? Y en su momento lo llamábamos autodefensa de mujeres porque nos parecía lo más adecuado y es verdad que muchas veces cuando empezamos lo que hacíamos eran talleres donde dábamos instrucciones, elementos, estrategias que tenían más que ver con cómo afrontar la violencia a nivel psicológico o a nivel físico. Ahora, llevamos décadas llamándolo autodefensa feminista porque no solamente se trata de dar respuesta o de afrontar o tener estrategias para afrontar las situaciones de violencia machista, sino, como bien decía, algo que es previo, que tiene que ver con cómo nos construyen en el terror sexual, en la indefensión aprendida. Es decir, el ejemplo que ponía con las adolescentes, ¿no? ¿Qué haces, no? Cuando estás iniciando una relación con un chico o con alguien que te gusta mucho, pero no te gusta lo que te hace. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Se resuelve con un ejercicio de defensa personal, con una cata, o se resuelve con feminismo? Pues yo creo que se resuelve con feminismo, ¿no? Entonces, considero que al sistema le interesa mucho construir esa idea de violencia física, aislada, personal, y por tanto despolitiza la propia violencia machista y a su vez despolitiza la herramienta. Entonces yo creo que es necesario que quienes trabajamos en la autodefensa feminista y desde las instituciones quienes están impulsando la autodefensa feminista, hagamos esta conceptualización, ¿no? Y hagamos esta puesta en común de qué entendemos por autodefensa feminista, que no es solo afrontar la violencia machista, que es erradicar el patriarcado, el de dentro y el de fuera. Si necesitas algo más, me dices y comentamos. En realidad no, me preguntan que cómo trabajamos los talleres mixtos de madres e hijos. No trabajamos talleres mixtos en general. Porque no trabajamos en general en estos talleres con los hijos. Otra cosa es cómo trabajar con los hijos de mujeres víctimas de violencia, que eso sería interesante y que se puede hacer con muchas perspectivas, no solamente, o yo diría, no especialmente con la autodefensa feminista, aunque sí se pueden extraer parte del marco conceptual de la autodefensa feminista e integrarlo con los niños y las niñas que estén en situación de violencia y con las madres que estén en situación de violencia, pero eso sería ya un ejercicio específico, un taller específico perfilado. Otra cosa es el ejemplo con el que hemos partido y que era un poco la excusa, ¿no? de esta charla, que era cómo hemos trabajado en el Valle de Ayala con madres por un lado y con hijas por otro lado para hacer ese trabajo transversal, intergeneracional, que nos permita acompañarnos conjuntamente. A mí en general, no me gustan los talleres en los que hay madres e hijas, porque cuando, por ejemplo, hago la pregunta a las chavalas, ¿no? Que igual también se lo tendría que hacer a las madres, pero bueno, cuando les hago a las chavalas la pregunta de ¿qué haces, no? Si no te gusta lo que te hacen, y alguna chavala dice, pues nada, o dejarle que siga y a ver si aprende, hay madres que dicen, ¿pero cómo? Y entonces, claro, la chavala no vuelve a preguntar. Y lo que nos interesa es que las chavalas pregunten, que las chavalas nos cuestionen, que las chavalas, las mujeres jóvenes nos digan lo que les está pasando, ¿no? Para que realmente las podamos acompañar. Y luego yo creo que hay madres que no cuentan, ¿no? Cuando están las hijas delante, que no cuentan vivencias que han podido tener y que quizás más adelante igual sí que es un paso, o sea, digo, cuando ya madres e hijas, por ejemplo, las hijas ya no son adolescentes, sí es interesante los cursos en los que vienen madres e hijas y la verdad es que se ven las miradas de complicidad y se ven, además, a veces vienen madres que han sido víctimas de violencia machista y chavalas que han sido víctimas también de violencia machista, ¿no? De la violencia del padre. Y entonces es muy interesante, ¿no? Cómo han construido esa sororidad entre ellas y cómo se sirven de apoyo mutuo. Las antenas sociales, bueno, yo creo que lo que tenemos que incentivar es la movilización social. Tenemos que incentivar, me preguntan por
tras este tiempo de confinamiento, claro que yo leo la pregunta y se me olvida, que las que estéis ahí igual no estoy leyendo, claro. Tras este tiempo de confinamiento, ¿cuáles son las antenas sociales que debemos incentivar? Yo creo que todas las que teníamos ya y que se han visto fortalecidas además, yo creo que las redes vecinales, comunitarias, algunas estaban ya, o las redes, la red feminista, ¿no? Todas, o las cajas de resistencia de las mujeres trabajadoras de hogar, o otras cajas de resistencia que han surgido. Han surgido una enorme capacidad de iniciativa, de propuestas, y yo creo que las tenemos que seguir reforzando, que no se nos olvide que es que no es esta emergencia de la que tenemos que salir, es que es de la crisis, que no es económica tampoco, ¿no? Y que, como bien dice Yayo Herrero, tenemos que pensar desde la cultura de la suficiencia cómo trabajar esa idea de vivir con las necesidades básicas. No podemos seguir consumiendo y creciendo como antes, ¿no? O todo el tema de la cultura de la paz. Hay que trabajar en la cultura de la paz, porque la cultura de la guerra es la que no nos beneficia a las mujeres en ningún término, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, si queremos trabajar para erradicar la violencia machista, trabajar en la cultura de la paz. Vale. Me preguntan que cuando digo que a los 4, esto lo dice Subirat, no lo digo yo, ¿eh? Quiero decir que a mí me gustaría tener todas las respuestas, pero Subirat dice que a partir de los 4 años ya es establecido el arquetipo de género. Y entonces me preguntan que si no es un poco determinista, a ver si no podemos cambiar. Y claro que podemos cambiar, pero para cambiar hay que tener formación. Hay que cambiar todos esos esquemas a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel de vivencia del propio cuerpo que señalaba antes, que han sido construidos patriarcalmente, porque efectivamente a los 4 años, en esa tierna edad, no tenemos criterio feminista, no sé que tengamos una madre, una tía o mujeres o profesoras feministas en nuestro entorno que nos digan, mira, pues hay otras formas de vivir y de estar en el mundo, ¿no? Porque el peso de lo social es también muy importante. Por eso decía antes bueno, en el proceso de socialización las chavalas decían que de dónde llegaban los mensajes era de familia, pero también de los medios, entendidos también como redes, ¿no? Entonces, claro que podemos cambiar, por eso somos feministas, porque si no seríamos patriarcales. No voy a decir que sea lo más fácil, pero desde luego es en donde hemos sido construidas todas. Por eso hablaba del patriarcado interno, ¿no? Entonces yo creo que poder revisarnos las contradicciones que tenemos entre cognición, autopercepción y ejercicio efectivo nos permite ver las contradicciones de unas y de otras, incluidas las mías, ¿no? Para seguir trabajando y acompañándonos en ese proceso de empoderamiento. Me preguntan que ahora que acaba de pasar el 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTB-fobia, quiero preguntarte, además de la violencia machista de hombres hacia mujeres, si trabajáis la violencia por diversidad sexual, identidad de género y la violencia intragénero dentro de los talleres de autodefensa feminista. Sí, efectivamente, bueno, habría que debatir qué es la identidad de género, porque a mí me preocupa que a veces las agendas no sean las mismas, que a veces creemos que tenemos un mismo sujeto político, igual las agendas no comparten el mismo análisis, porque yo lo que quiero ser es una disidente de género, no reforzar mi identidad de género. Y ya sé que lo que estoy viendo es una caja de Pandora que está abierta ya en las redes sociales, ¿no? Y es una pena que no podamos confrontarnos presencialmente, ¿sabéis? Porque se pierde un montón de la agilidad en el debate, pero también se pierde el vernos las caras, ¿no? Lo digo desde la tranquilidad argumental feminista, desde mi posición feminista. Ojo, no estoy haciendo un postulado feminista, pero yo como feminista quiero una disidencia de género. Entonces, a la hora de dar los talleres, yo trabajo con mujeres de todos los perfiles, con mujeres en situación de prostitución, con mujeres trans, con mujeres lesbianas, con mujeres bisexuales, con mujeres que no se definen, con mujeres ateas, con mujeres musulmanas, con mujeres judías, con todas las mujeres. Y es verdad que no solamente las mujeres sufrimos la violencia machista, hay otros tipos de violencias que nos atraviesan y que, como bien ha señalado el feminismo radical, en ese pensamiento radical, tiene que ver con los sesgos racistas, coloniales,
clasistas, homofóbicos o LGTfóbicos, etcétera, etcétera. Todo ello, yo la verdad es que en los talleres de autodefensa feminista trabajamos todos esos sesgos. Lo que pasa que a veces hay talleres perfilados específicamente para trabajar con o cuando trabajo en América Latina o en otros lugares del mundo, ¿no? Que trabajamos con mujeres de perfiles muy concretos o con personas del grupo LGTB. Entonces, no me suele, a mí personalmente, no me suele gustar tanto hacer ese trabajo de perfilado, porque creo que hay más formadoras en autodefensa feminista que pueden hacer ese trabajo más destinado a los grupos LGTB. LGTBQ y todo lo que queramos ahí integrar. Pero, por supuesto, que en los talleres de autodefensa feminista hay que trabajar toda la interseccionalidad que nos mueve y nos atraviesa a las mujeres, y luego no se puede trabajar contra un sistema de dominación manteniendo otros sistemas de dominación. Y desde ahí también es importante que trabajemos todo el tema de los privilegios que yo ahora en este confinamiento, que he hecho un análisis, ¿no?, de otras mujeres y cuáles pueden ser sus realidades, pues tengo una situación absolutamente privilegiada de confinamiento y soy muy consciente de ello. Y desde ahí también esa parte que decíamos, ¿no?, proactiva, propositiva, de, bueno, yo soy la que tengo que decrecer, no quizás una mujer que ya está en una situación de decrecimiento, que no puede decrecer más. Entonces, cuando hablamos de ese trabajo de mirada amplia, de mirada interseccional, implica trabajar todos los sistemas, tanto de dominación como de discriminación, sea por el motivo que sea. Me preguntan que los hombres se han ido sumando a las manifestaciones contra la violencia machista. ¿Cuál crees que debe ser el papel contra la violencia machista? ¿No deberían ser los primeros que salgan a la calle contra esta violencia? Vale. Pues yo creo que efectivamente los hombres tienen que salir a la calle. Pero fíjate, yo creo que el tema de las manifestaciones, que quizás es verdad que igual en el 25 de noviembre tendrían que tener una mayor visibilidad los hombres, pero yo creo que es necesario que los hombres sean visibles todos los días del año y no en las manifestaciones feministas, ¿no? Y que cuando en las redes sociales tienen cantidad de espacios los hombres para manifestarse de manera feminista y para manifestarse en contra de la violencia machista. Y yo les animo, ¿no?, en esa parte propositiva que decíamos de agencia, no solo decir, bueno, es que el patriarcado interno que yo tengo y el patriarcado externo, sino decir, bueno, en el patriarcado interno que yo tengo, ¿qué responsabilidades tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en mi entorno, no? Entonces, yo creo que no, digamos, que el papel no tiene que ser tanto ser protagonista en las manis, sino ser protagonista en el día a día, en cada espacio en el que tienen, ¿no? Porque yo creo que una parte del sistema patriarcal se basa en el androcentrismo, es decir, en que el hombre es la vara de medir. No recuerdo a quién le leía recientemente que descubrimos, creo que era a Nuria Coronado o a Nuria, no me acuerdo, una periodista le leía recientemente, discúlpame quién seas, porque me parece muy importante recordar los nombres, pero ahora mismo no recuerdo, decía que de repente descubrimos, o fíjate que ahora estoy pensando, si no era Rosa Cobo, ¿no?, que de repente descubrimos que la objetividad era la subjetividad masculina. Entonces, claro, en el androcentrismo lo que tenemos es una sobrerepresentación, no solamente una mirada de lo masculino como eje, ¿no?, de la humanidad, sino una sobrerepresentación de lo masculino. Y es verdad que en temas tan concretos como la violencia, para servir como referente, sería muy interesante que los hombres se posicionaran. Pero yo creo que la mani del 25 de noviembre quizás no es solamente el espacio, sino que tiene que ser cotidianamente, porque es que el machismo está todos los días, 24 horas del día. Y os digo una cosa, los grupos de ultraderecha no es que sean novedosos. Por lo menos en el Estado español el franquismo no se fue, solo se disfrazó. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Está habiendo un rearme, ¿no?, una nueva reacción neofascista, y resulta que lo que tienen es dinero y tiempo, que es lo que nos falta a las mujeres. Entonces, están muy activos en las redes, y ahí sería muy importante que todos esos hombres
que apuestan, ¿no? Y que tienen el compromiso firme por apostar por construir otro mundo diferente estuvieran ahí, ¿no? Y estuvieran visibilizándose contra la violencia todos los días y en todos los espacios. Vale, me preguntan qué estrategias de autoprotección creo que han utilizado las mujeres que han sufrido violencia. Bueno, yo, estando en las redes de mujeres víctimas de violencia y sobrevivientes de violencia, pues yo creo que fundamentalmente lo que han buscado es, y bueno, igual otras han buscado otras cosas, digo desde donde yo puedo hablar y lo que yo conozco. Fundamentalmente han buscado el apoyo de otras mujeres víctimas de violencia y han buscado en los recursos institucionales preguntando porque quizás había muchas dudas también con respecto al confinamiento, ya digo, por ejemplo, con el tema de custodia compartida, mujeres que estaban pendientes de juicio y de repente con el parón judicial no sabían qué hacer, no sabían si los servicios psicológicos estaban funcionando o no estaban funcionando. Entonces, yo creo que las medidas de autoprotección han pasado por la búsqueda de apoyo, que fijaros, lo digo porque salía en los cursos con las mujeres jóvenes ahora en la cuadrilla de Ayala, que lo que muchas mujeres jóvenes señalaban de qué harías ante una situación de violencia era buscar ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que nos han enseñado las neurociencias es que ante una situación de miedo no se dan solamente las dos reacciones clásicas, ¿no? De huir o luchar, sino que también se dan otras dos, que puede ser la del bloqueo o puede ser la de la búsqueda de cooperación. Y yo creo que hay muchas mujeres lo que han buscado es fundamentalmente cooperación y yo creo que lo que han buscado es intentar tener cierto control, pero eso es muy complicado. Porque, bueno, creo que fue Itziar Siga me comentó que había escrito un artículo en Gara, una columna de opinión, a cuenta de lo que el gobierno de Malasia había recomendado a las mujeres como autoprotección, ¿no? Que era callarse, maquillarse, estar calladitas, ¿no? Y casi se nos ve más guapas y ya está. Entonces, yo creo que las medidas de autoprotección que han hecho muchas mujeres es buscar ayuda. Pero quiero señalar que no es una buena medida de autoprotección el intentar controlar la situación, porque una de las cosas que hacen los agresores y maltratadores, quiero decir, el intentar es controlar la situación en el sentido de controlar lo que el maltratador hace, porque una de las características de esta violencia es que no depende de lo que la víctima haga. Entonces, yo creo que la concentración de la energía y de los esfuerzos en la autoprotección tiene que ser en búsquedas de redes familiares, de afectos vecinales, institucionales y en pensar estrategias para, si estás en una situación de violencia, ¿qué hacer? A quién llamar, dónde acudir, si tienes en casa un lugar seguro, tener preparada una bolsa con lo básico y lo esencial por si tienes que salir corriendo de casa. Saber que una de las cosas que podemos gritar es fuego para llamar a la atención del vecindario y luego lo que decía, es necesario que las víctimas se sientan acompañadas, que estemos ahí, ¿no? No solamente a nivel institucional, sino que mostremos públicamente nuestro apoyo a las mujeres víctimas. En estas me preguntan que si han cambiado las formas de intervención y si han cambiado las respuestas a las mujeres que sufren malos tratos. Bueno, yo en realidad no estoy directamente trabajando a nivel institucional, pero yo creo que como la demanda ha sido sobre todo una demanda de preguntas, yo creo que las mujeres, por ejemplo, las asociaciones como Goizargi, la Asociación Alavesa de Mujeres Víctimas Sobrevivientes de Violencia, sí que han hecho una red de apoyo para las mujeres víctimas de violencia y a nivel institucional yo creo que fundamentalmente se ha visto la necesidad de hacer más acompañamiento a nivel psicológico y más acompañamiento a nivel telefónico. Incluso yo creo que, ya digo, que contamos con unas estupendas profesionales, pero faltan medios. Pero muchas profesionales lo que han hecho ha sido llamar ellas directamente a mujeres que sabían que previamente al confinamiento estaban en situaciones de violencia. A mí lo que me preocupa no es tanto las mujeres que previamente a la situación de confinamiento ya habían demandado ayuda, asistencia, sino las mujeres que no lo habían hecho, que como bien sabemos son la mayoría.
Me preguntan también si en el confinamiento se han puesto en marcha redes de apoyo ciudadano de vecinas y vecinas y si creo que pueden haber jugado un papel para la protección de mujeres y frenar a los maltratadores. Tengo esa esperanza. La verdad es que yo en mi barrio no he visto, que fue una de las cosas que pedían también las organizaciones feministas, ¿no? Que visibilizáramos públicamente en el espacio que tuviéramos en casa hacia el exterior, que visibilizáramos nuestro apoyo con una bandera, con un pañuelo lila, o que si sabíamos de mujeres en nuestro entorno vecinal que sufrían violencia, pues que estuviéramos atentas, les mandáramos mensajes, les hiciéramos llegar nuestro apoyo, en los aplausos nos mirásemos, ¿no? Nos encontrásemos y que de alguna manera pudiéramos expresarle, o sea, estoy ahí, ¿no? Y estoy ahí para acompañarte, no para juzgarte. Entonces, yo quiero pensar que sí, pero me temo que las emergencias han sido otras y que el tema de la violencia machista no, a pesar de que es verdad, todo lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Que venimos, ¿no? De una enorme sensibilización, de una gran movilización social, yo creo que esta emergencia ha hecho como acallar la emergencia sociosanitaria ha hecho que se acallen el resto de situaciones que ya eran de emergencia, ¿no? Entonces, me temo que no ha habido tantas redes de apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista como nos hubieran gustado. Y bueno, me dan las gracias, así que en realidad daros las gracias a todas las que habéis participado, a todas las que habéis intervenido y nada, que seguimos compañeras, que esto no se acaba aquí, en esta charla quiero decir, y que no hay que esperar a llegar a la nueva normalidad para hacer esa apuesta de la cultura de la suficiencia, de la cultura de la paz, de la erradicación de todas las formas de violencia, por el reconocimiento y la redistribución y por crear redes realmente de solidaridad en lo público y en lo colectivo que pongan sobre la mesa la necesidad de la igualdad y de la justicia social. Así que pongámonos a ello, como ya estamos poniéndonos a ello, quiero decir que no es que nos vamos a poner ahora, ya venimos de ponernos a ello, pero consigamos ser gente que convence a gente de que es posible.